bienvenidos a todos. Vamos allá, teníamos muchas ganas de comentar cosas y no quisiera empezar tarde, sobre todo por respeto a los que estabais ya, alguno llevaba casi media hora esperando entrar en la sala. Así que os doy la bienvenida, os agradezco muchísimo a todos los que estáis ahí conectados para escuchar algunas tonterías que se nos ocurra decir a los tres que estamos aquí. Y, y bueno, deciros que por desgracia mucha gente se ha quedado fuera del registro porque hemos decidido utilizar una tecnología más segura de la que se estaba usando por ahí para hacer el webinar, pero en todo caso no os preocupéis, a todo el mundo le vamos a hacer llegar la grabación, incluso a los que estaban llamando a la puerta en lista de espera, ¿no? Eh, a ver, quisiera deciros que hemos preparado una sala con un montón de enlaces que veréis abajo a la derecha, con algunos ficheros que os podéis bajar. Además, todas esas referencias van a estar en la presentación al final, o sea que cuando os las enviemos por email también los tenéis ahí, por lo tanto no hace falta que empecéis a abrir páginas web y bajar los ficheros y demás, no os preocupéis por eso, ¿no? Eh, la sesión nos la hemos imaginado en cuatro secciones, que las veis arriba en la presentación, ahí en la pantalla. Las he llamado el cisne, el radar, la pastilla y el catalejo. Veremos ahora a ver qué información vamos a gestionar en cada una de ellas, a ver qué os parece y qué ideas podemos generar. Os lo digo porque tenéis ahí un chat abierto para que metáis todos los temas que queráis comentar, las preguntas, etcétera. Y por supuesto es posible que no nos dé tiempo a comentarlo todo, pero también lo verán el resto de compañeros, así que siempre podéis utilizarlo para ir comentando en paralelo. ¿Vale? Eh, vamos a lío, si os parece. Y en primer lugar, quería presentaros a los compañeros, a los cuales les tengo que agradecer que hayan dedicado el tiempo aquí con nosotros. A Ángel, a quien le dije un día, oye, ¿por qué no hacemos esto, no? ¿Y qué te parece si lo hacemos a cuatro manos, que luego van a ser a seis, como ahora vais a ver? Porque a Lucas no lo habíamos ni siquiera anunciado y me llamó para una cosa totalmente diferente. Estaba yo ahí cocinando, ¿no? Creo que fue, y te dije, oye, Lucas, ¿y por qué no? Espera un momento. Y le atraqué con el tema del webinar y dice, oye, pues sí, ¿no? Eh, supongo que después de unos segundos de desconcierto. Y bueno, Ángel, yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. He echado un ojo esta mañana a la lista de inscritos y yo creo que incluso hay clientes suyos y demás. Él es un viejo amigo y es un consultor de referencia en el ámbito de habla hispana en temas de innovación. Y además os he puesto ahí un enlace, un libro, que yo ya tengo dos, uno porque me lo regaló él y otro porque me lo había comprado yo antes, y que además he recomendado más de una vez desde entonces. Y lo tenéis también en los enlaces luego, que me parece interesante. Y Lucas, que bueno, también es un amigo. Lucas, yo lo conocí en su aspecto de gestor de inversión en empresas tecnológicas y ahora lo estoy conociendo en su ámbito de asesorar empresas también, ¿no? Entonces, él también es una referencia en España y que bueno, ah, creo que podíamos aprender mucho de ellos dos, que además entre ellos no se conocían, ¿eh? A mí me encanta hacer de Celestina y por lo tanto estoy encantado de poner a gente como esta en común, ¿vale? Eh, bueno, ah, vamos vamos al lío, como os decía antes, y vamos a empezar por la primera sección, el cisne. Le hemos llamado cisne porque una de las ideas que se mueve mucho por ahí es esto no lo podíamos haber previsto, esto es imposible, no había forma de prepararse para una situación como esta, etcétera, ¿no? Y claro, en un momento dado yo me lo planteo, ¿no? Eh, vamos a ver, todos sabéis lo que es el cisne negro de Taleb, ¿no? Y el que no, pues os invito a utilizar el enlace que os he puesto ahí para que os compréis el libro y os lo leáis, ¿no? Es decir, el cisne negro es
pues eso, que cuando se llegó a Australia, hasta que llegó a Australia, todo el mundo pensaba que los cisnes solo podían ser blancos y de repente se encontraron que había cisnes negros, ¿no? Esto nos cambia la visión de las cosas, algo que es totalmente imprevisto. Sin embargo, a mí lo que me da la impresión es de que lo que estamos experimentando, y por eso os voy a contar que el cine no es tan negro como lo pintan, lo que estamos experimentando es un caso más de Alzheimer social. Yo conocía el Alzheimer de personas, por supuesto, porque tenemos a alguien alrededor. Luego manejé desde hace unos años el Alzheimer organizacional, ¿eh? Que ya en otro momento hablaremos de ello, si os parece, pero yo cuando vino la crisis del 2008 me di cuenta que la gente tenía Alzheimer social. Yo hablaba con directivos de banca diciendo que nos la íbamos a pegar y ellos me decían que no, que no, que no, que de qué va. Yo digo, pero si es que no veis la burbuja que hay, si estamos haciendo más casas que Italia, Alemania y Francia juntos, o sea, esto no puede ser. Y efectivamente luego en 2012 creo que fue, en un par de reuniones me dijeron que yo había tenido razón, pero que cómo íbamos a pensarlo. Digo, pero si es que vosotros mismos en los años 70 habíais creado secciones de los bancos para quedaros con las promociones que quebraban, si eso ya lo habéis hecho antes. En fin, creo que hay un poco de Alzheimer social. Y en ese sentido, aunque no quiero funcionar como el capitán a posteriori, que también os he puesto el enlace por ahí al carácter este de los dibujos animados de South Park, sí que quería hacer un poquito de perspectiva, ¿vale? Entonces, en los últimos, digo, son 70 años más o menos, hemos tenido una y pico, eh, pandemias importantes globales, ¿vale? Cada 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, y además no está ahí ni las vacas locas, que fue súper impactante para el sector de alimentación y de la ganadería, no ha estado el Zika, quien no estaba leyendo noticias del Zika hace nada, que si las embarazadas, que si el mosquito tigre luego podía transmitir, si no, etcétera, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos es que nos olvidamos rápidamente de este tipo de cosas. Por supuesto, este gráfico que veis en pantalla no está actualizado. Me decía Lucas, ¿no? Que estábamos ya en, ¿cuánto, Lucas? 250.000, ¿no? Es una cosa Sí, así. entonces en el mundo estaremos, yo creo que hemos superado ya los Sí. 250 y tantos mil. Esta es Sí. un poquito la idea. Entonces, lo que yo quería plantear es, vamos a ver, que sí, que se estaba trabajando en esto, ¿no? Es decir, eh, perdón, en el chat decía que la gente que lo oía entrecortado, etcétera. Pero hay gente que lo oye bien, ¿vale? Por lo tanto, no es un problema de audio en origen. Bien, sigo entonces. Lo que estaba planteándoos, y de hecho hay algunas referencias ahí, es que efectivamente había gente planteando que ver si estábamos preparados, porque con una pandemia importante cada 10 años, aunque no fuese en Europa, a nivel mundial, con potencial de propagación a nivel mundial, teníamos que estar preparados para algo fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, lo que os he recogido aquí son tres ejemplos. Hay más, pero los que a mí me parecen fuertes son bueno, el informe sobre efectos macroeconómicos de una pandemia que hizo la Unión Europea en el 2006, lo tenéis enlazado para que os lo leáis. Se hizo en el 2019, o sea, hace nada, una simulación en el Foro Económico Mundial sobre qué pasaría si hubiera una cosa como la que estamos sufriendo ahora. Y también tenéis el enlace por ahí. Y el resultado fue, señores, no estamos preparados desde el punto de vista de infraestructura sanitaria ni de mecanismos de decisión. Luego se hizo una reunión con los gobiernos y dijeron, sí, sí, vale, vale, de acuerdo, vamos a lo nuestro, ¿no? Y hay un speech que os he enlazado también, aunque os he ido directamente al minuto que podría ser interesante. Yo os recomiendo que lo oigáis entero, de Obama en el NIH en Estados Unidos, hablando de cómo hay que prepararse para este tipo de situaciones y pidiendo dinero al Congreso para poder prepararse. Es decir, eh, había señales suficientes y entonces, ¿por qué no hemos hecho nada? Bueno, pues yo también tengo mi propia posición y no sé si os acordáis de la gripe A. En la gripe A se compraron y se prepararon un montón de cosas, se gastó muchísimo dinero, se compraron vacunas a gogo para vacunar a la gente, etcétera, etcétera, y luego resulta que ni era tan mortal como había dicho la OMS, que podía ser brutal, ni tuvo un ritmo de propagación tan fuerte.
Al final, un riesgo de propagación de 1,1 a 1,2 son diferenciales muy grandes en población. Y la gente se echó encima. Y aquí os he recogido tres artículos sobre que el Parlamento Europeo protestando del dinero que se había gastado para intentar prepararse, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la gente que estaba en los gobiernos, en las direcciones generales, etcétera, etcétera, en ese momento, que hace 4 días, está todavía allí. Y lo que dijo fue, a mí no me van a volver a pelar, voy a esperarme un poquito. Y el problema es que el tiempo de latencia de la enfermedad pues ha hecho que esperarte un poquito era ya cuando era tarde. Entonces, se nos ha acumulado una serie de cosas. Y bueno, eh, estamos en una situación en la cual el objetivo, lo sabéis todos, es que vamos a minimizar la curva, la famosa curva, para no pasarnos de la rayita esta roja, que es el límite máximo que tenemos de capacidad de asistencia de cuidados intensivos, ¿vale? Y además, pues, bueno, pues se nos está propagando muy rápidamente, además muta, sin mucha importancia por ahora en cuanto a mutaciones, pero está mutando bastante conforme se traslada. Realmente aquí el confinamiento ya sabemos por qué es, por lo tanto, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Con una situación de evolución bastante similar en los distintos países. Yo dije en un PIT hace un tiempo que me preocupaba África y Estados Unidos porque no les veía con capacidad de prepararse bien por distintas razones, ya lo expliqué en el hilo, y realmente nos encontramos con una evolución similar y parece que nadie es capaz de haberlo, incluso viendo los países por delante que iban, que es lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos considerar? Bueno, pues este es un artículo bastante viejo que te va diciendo qué cosas quieres hacer para parar cuando el R de contagios supera un valor determinado, de 1 hacia 1,x, lo que sea, ¿no? Entonces, como veis, pues prácticamente está todo lo que se está discutiendo ahora. Es decir, es un artículo de principios de la crisis, pero está indicando bastante bien por dónde vamos, ¿no? Y no sé, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues un cambio, ¿no? Aquí, eh, como decía Ángel, ¿no? Nos estamos encontrando con un cambio en el consumidor, nos estamos encontrando con un cambio en los enfoques y sobre todo vamos a llamarles así, cambios colaterales, no le llamaría yo daños, ¿no? Pero cambios colaterales. No sé, Ángel, ¿cómo ves tú que está cambiando la vida, ¿no? Con estos Yo, impactos colaterales. yo creo bueno, todos seguramente estamos ahora mismo metidos en nuestras casas, estáis viendo todos este webinar desde vuestras casas, eso simplemente ya es un cambio. Pero yo creo que lo que tenemos que entender a nivel de innovación es, ostras, qué cosas son coyunturales, qué cosas pasan para ahora como respuesta casi visceral. O sea, ¿por qué en España de repente las búsquedas de bizcochos son más altas que las búsquedas de sexo en Google? ¿Por qué tú vas a cualquier supermercado y no encuentras levadura ni harina? ¿Por qué las empresas de chocolate lo están petando? ¿O por qué en Alemania de repente lo que ha hecho es que Durex lo peta? ¿No? ¿Eso es una tendencia o eso es algo coyuntural? ¿No? Eso es lo que hay que entender. Pero claro, yo creo que lo que decías también, Miguel, aparte de ese comportamiento personal, está el comportamiento más en las empresas, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en todas las farmas, ¿no? Que de repente han bloqueado todos los proyectos y luego se han movido a investigaciones como sobre el COVID. Todas las empresas que, por ejemplo, ahora mismo han dicho, no, es que vamos a hacer respiradores. SEAT hace un ERTE y de repente dice, vamos a hacer respiradores. O, o una empresa de Yecla que de repente hace sofás y dice, vamos a parar y vamos a coger la parte de abajo del sofá y vamos a convertirlo en mascarillas. Hay que entender si eso qué es, eso es coyuntural o es tendencia. Entonces, yo creo que es muy importante entender que, ojo con lo coyuntural, no tomemos decisiones a lo loco en lo coyuntural,
porque luego realmente, como yo creo que lo hablábamos otro día mientras preparamos esto, ¿no? Puede haber decisiones que se tomen ahora que luego recularlas puede ser complicado. Pues hay que ver qué es coyuntural y qué es tendencia. Eso también nos lleva a plantear cómo va a moverse, ¿no? Cómo va a moverse. Esto es un gráfico de Deloitte que se ha hecho muy famoso, que lo que hace es aplicar en porcentajes de variación para cada uno de los sectores, ¿no? De negocio, en cada uno de los sectores. Y la verdad es que yo no tengo claro este análisis, porque, por ejemplo, en el caso del turismo, eh, en viajes, vamos a llamarle internacional, etcétera, bueno, se lo estaba comentando antes, ahora a mediodía tenía yo una conversación con una persona, un epidemiólogo que está metido en esto hasta arriba, y le comentaba, y comentábamos y la conclusión era que prácticamente la gente no va a querer moverse mucho si no tiene una vacuna, y la vacuna, vacunar a la población, yo no creo que estemos en un porcentaje de vacunación alto hasta septiembre del 2021. Eh, claro, eso significa varias seasons, ¿no? de movimientos y de turismo, etcétera. Por lo tanto, no lo veo yo ahí en enero, que me pone ahí que en enero ya casi estamos de nuevo en el 0%, que es todavía en negativo, pero casi en el 0%, no lo veo tan claro. En mi caso, esa es mi percepción con los datos de hoy a mediodía o de la conversación. Entonces, yo sí que en esta fase de lo que estamos hablando del radar, yo os recomiendo bastante ir mirando los informes que se están publicando, que se está trabajando bastante fuerte, por ejemplo, en el World Economic Forum. Os he puesto el enlace para que os lo podáis acceder y os lo podáis bajar en función del sector, en función del área geográfica que os pueda afectar a los negocios, en función de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que tendríais que estar, en principio, sabiendo de dónde sacar información y, por supuesto, algunos de vosotros ya lo sabéis, el poder modelarlo en alguna solución como la nuestra, pues para hacer una vigilancia tanto de temas de tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? De temas financieros incluso, etcétera. Es decir, aquí de lo que se trata es, vale, a mí me está cambiando el entorno, cómo tengo que reorientar yo mi estrategia, qué cosas debería estar vigilando. Es decir, pues en un ambiente, es decir, la vigilancia siempre tiene tres enfoques, ¿vale? La táctica de lo que está pasando ahora mismo, y eso prácticamente estamos sobreinformados, pero tenemos también un enfoque a medio plazo de qué es lo que me va a pasar en la parte estratégica y por último la perspectiva que quizá lo veamos más adelante, ¿no? Pero en la parte estratégica a medio plazo, pues no sé, algunas ideas de cosas que deberíamos estar metiendo en nuestra cartera de inteligencia estratégica, ¿eh? Primero, pues mercados predecesores, gente que va a estar evolucionando por delante de nosotros, ya sea porque van por delante en la crisis o porque van a salir más rápido de ella, hacer una vigilancia sobre esos mercados predecesores. En función del sector es diferente, por lo tanto, ya lo decidís vosotros cuál es, ¿no? Pero mercados me refiero geográficamente y también desde el punto de vista sectorial, ¿vale? El ritmo de la regulación. Pues el otro día se planteaba, oye, con este miedo al contagio, igual la regulación para quitar el plástico del alimento fresco no va tan rápida, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, vamos a ver un poquito también cómo va evolucionando la regulación, aunque a mí me decían que en Inglaterra pues acaban de dar una patada a seguir, vamos a verlo, por eso se trata de estar enterándose, qué nuevos productos de la competencia, y yo creo incluso especialmente, Ángel, como tú decías, de qué nuevos modelos de negocio en la conversación que teníamos previamente, ¿no? Pueden estar De saliendo, eso me alegro. ahora hablaremos de esto, ¿no? El hecho de las alianzas con startups o incluso compras de startups por parte de algunos actores del mercado para generar una disrupción y cambiar su modelo o añadir a su modelo una vía de escape también. Los problemas financieros de proveedores, de clientes y de competidores. Eso, meterlo en la cartera de inteligencia, eso ya lo sabéis alguno de vosotros. Una de las primeras tareas es poner bajo vigilancia las fuentes locales donde los competidores tengan un site de producción,
porque ahí es donde van a salir las noticias más rápidas de este estilo. Eh, no sé, las iniciativas, por supuesto, de responsabilidad social, todo el mundo que está ahora jugando a ayudar, ¿no? Y a apoyar en la forma que sea posible. No sé, Lucas, yo ahí te veo muy siempre puesto en temas de estrategia. ¿Cómo ves la parte a medio plazo en este juego? Lo que ha pasado para mí estas semanas, porque yo esta semana veo más luz y durante las primeras 5 semanas de confinamiento yo creo que ha habido tal nivel de confusión general que desde la incertidumbre, el miedo y en las compañías yo creo que lo que ha primado ha sido lo que a mí me viene a la cabeza y llamarlo la flotación financiera. Es decir, hemos tenido que asegurar que tenemos controlado el escenario financiero de la empresa para los próximos 10 meses como primer ejercicio. Yo creo que este factor, lo has dicho tú, es importante, es el factor cuánto tiempo vamos a convivir con un ciclo de virus, con sus oleadas. Yo creo que este es un factor importante que nos tendrían que ayudar a estimarlo, porque durante ese tiempo vamos a tener que mantener en flotación la empresa, ¿vale? Evidentemente va a haber mortandad de compañías porque no va a haber posibilidad de refinanciarlas, ¿vale? A mí no me da mucho miedo esto porque el Plan Marshall tenemos todos un gran recuerdo, lo que nos han contado del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que fue muy ambicioso y Europa se recuperó al cabo de 15 años. Quizá hay que pensar en un ciclo de tiempo de 10 años, de 5 a 10 años, y no asustarse que se inyecten billones para que esto no se hunda, ¿no? A mí eso no me preocupa mucho, creo que la solución es sencilla. Lo que sí que creo que es importante respecto a lo que decías es un momento importante de toma de decisiones. En las compañías todos miramos al lado, a ver lo que está haciendo el de al lado, para no equivocarme mucho. Los listos ya están aprovechando, entre comillas, lo quiero ver en positivo, la situación económica. El que no ha sabido traer mascarillas está haciendo ya los arcos de entrada que de alguna forma higienizan con ozono. O sea, ya existe una reacción muy comercial de algunas organizaciones, ¿no? Pero yo diría que estos días estamos trabajando con el planeamiento por escenarios, que es la metodología que surgió en los años 50 del siglo pasado, cuando el petróleo se iba a terminar y las grandes compañías dudaban cuál sería su futuro. Entonces es un ejercicio muy interesante, muy técnico, de intentar, con todos esos informes que tú estás diciendo, intentar moldear cómo puede estar la economía dentro de 12 meses. Y en ese ejercicio lo que haces es entrenar tu cabeza para ser capaz de tomar mejores decisiones. Entonces yo sí que invitaría pues al apoyo que te pueda dar una aplicación como Musol, los informes y sobre todo un ejercicio de pensar qué diferentes formas puede tener el contexto económico dentro de 12 meses. Y entonces empezar a tomar decisiones, porque igual sí que hay aspectos de creatividad comercial, que decía Ángel antes, de reorganizar tu cartera de producto, claro, la farma es muy evidente porque tienen la posibilidad y tienen el canal y lo tienen todo, ¿no? Pero en los que no estamos en farma, pues evidentemente una sociedad con aislamiento pues te ofrece oportunidades de producto y de servicios que hasta ahora no había, ¿vale? Y el que sepa con su organización adaptarse a eso, pues va a generar unos ingresos en los próximos meses sanos y están ayudando a que la sociedad transite, ¿no? Transite, ¿no? Si queréis, por no enrollarme yo mucho, si queréis luego vuelvo un poquito a otras cosas, ¿no? Sí, porque yo creo que a ver, había un asistente que decía tesorería, cómo sobrevivir, ¿no? Alberto González decía, a ver, esta es la Sí. parte que yo llamo de la pastilla, que es, oye, el cash es más importante que mi madre, que me decía un profesor de gestión de empresa hace unos años, ¿no? Lo decía en inglés, pero bueno, suena igual de mal. La idea es que cómo podemos hacer y qué debemos hacer cuando el cash es life, ¿no? Es decir, sin dinero ahora vamos a tener un problema. Como decía Lucas, sí, podemos imprimir dinero y hacerlo mover dentro de la economía, ¿no? Pero al final o me llega a mí por algún lado o yo no tengo que moverme más. Es decir, de hecho, unas estadísticas que no, por no hacerlo largo, no os he dado por cada sector, pero en el textil, por ejemplo, la estadística es
de que solo un 3% de las compañías tienen cash para más de un mes y medio. Claro, si esto se alarga más de un mes y medio y solo el 3% de las compañías pueden sobrevivir sin pedir créditos ni bancarrotas ni nada por el estilo, tenemos un problemilla. Entonces, si cash es más importante que mi madre, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? Porque, claro, como decía Luis Díaz en un webinar que asistí yo hace un par de semanas, decía, bueno, ahora se va a demostrar si tu producto es una aspirina o una vitamina. Es decir, la gente lo compra porque lo necesita y en ese momento tiene un dolor y se toma la aspirina, o es un añadido que, bueno, me lo tomo porque se supone que así estaré mejor y puedo prescindir de ello, ¿no? Entonces, en ese momento vas a saber si realmente tu producto es algo que el cliente necesita o va a ponerlo en el cajón de, bueno, esto para cuando esté mejor, ¿no? ¿Lo necesita en qué sentido? Pues en el sentido de producción, en el sentido de tomar mejores decisiones, en el sentido de, pues, el caso nuestro, ¿no? En el caso X. Entonces, creo que es un momento de la verdad. Aspirina o vitamina, pues vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Y aquí nos enfrentamos al problema que el otro día discutíamos en LinkedIn también, ¿no? Es decir, vamos a ver, el ambidestrismo. Hay gente que se ha despertado con el concepto del ambidestrismo. Es decir, ambidestrismo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que, oye, ahora quiero sobrevivir, necesito encontrar cash, tengo que refinanciar mi deuda, tengo que hacer un ERTE o no, tengo que vivir, tengo que mantener la compañía eh, a flote, pero es que a la vez tengo que ser capaz de replantear mi modelo de negocio, a la vez tengo que ser capaz de seguir pensando en cómo voy a salir cuando salga y abran la puerta del Toril y salga yo a la calle con mi ímpetu hacia dónde tengo que salir corriendo, ¿no? Y eso es ambidestrismo, es decir, es de ser capaz de reflexionar y de plantear las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, Ángel siempre ha estado muy a favor de, por supuesto, de mantener el ritmo de foco en la innovación, pero en este caso yo creo que es fundamental que cuando salgamos no vayamos a remolque, es decir, tenemos que saber No, hacia no dónde. solo es fundamental, sino que Miguel, yo creo que es imprescindible. Es que si no, nos pasará o sea, lo mismo que en la crisis del 2008, que se destruyeron el 75% de las empresas innovadoras. O sea, se empezó a recortar, a recortar, a recortar, pensando más en el lado de la izquierda que vemos ahí en la diapo, más en la parte de control. Los controles tomaron el mando, los directores financieros tomaron el mando, empezaron a meter tijera como si no hubiera un mañana, y muchas empresas luego no. Lo que les pasó es que no murieron en la crisis, sino que se vieron sobrepasados en la salida de la crisis. ¿Por qué? Pues porque no estaban preparados. Habían cambiado eh, las necesidades y ocurrieron, ahora lo comentaremos, ¿no? Las principales, eh, algunas de las grandes disrupciones que estamos viviendo ahora mismo empezaron en 2008. Sí, además vamos a las slides porque tienes por ahí una sobre este tema, ¿no? Habla un poco sobre esto. O sea, claro, yo hablo de mi libro, ¿no? Al final, de innovar, yo creo que es algo que hay que hacer. Incluso nosotros en nuestro pequeño negocio, cuando de consultoría nos lo planteamos, ¿no? Cuando explotó todo esto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y yo acababa de incrementar plantilla y dije, pues tengo dos opciones, puedo echar a la gente o puedo apretarme los machos y tirar para adelante. Entonces, sí que hicimos lo que comentaba un poco Lucas, ¿no? Ostras, vamos a ver la caja hasta dónde llega, pero una vez que sabemos dónde llega la caja, apretar, porque han cambiado muchas cosas en el entorno. Los proyectos, la forma de hacer los proyectos cambian, ¿no? Ahora tenemos un reto de innovación que os invito a todos a aplicarlo en vuestras propias empresas. Es cómo podemos responder dentro de nuestra empresa a un entorno de distanciamiento social. Hablamos de 2, 3 años, ¿eh? Ese comportamiento cambia, pero cambia a nivel de servicios, que no puede haber ese contacto cercano, va a cambiar a nivel de producto físico, puntos de venta, servicio de atención al cliente, cadenas logísticas, todo eso que va a obligar al distanciamiento social, ¿cómo afecta, no? Bueno, es algo que es un reto interesante a plantearse. Yo ese reto digo, vale, pero ¿y si no hablamos solo de la teoría? Y entonces ayer entré en un sistema que nosotros se lo hemos prestado a una empresa industrial, que es el de toma de decisiones que tenemos, ¿no? Y entonces entré, esto está anonimizado, por supuesto, no se ve ni de qué va, ni quién es, ni nada por el estilo, pero lo que hice fue sacarme un informe de cuáles son los proyectos de innovación
y de iniciativas que están aprobando en la empresa desde el arranque de la crisis. Entonces, como veis en el gráfico, y me sorprendió, como veis en el gráfico, eh, abajo hacia la derecha tenemos proyectos que tienen bastantes probabilidades de que salgan adelante. Cuanto más a la derecha, más seguro el éxito que podamos tener. Y en el eje vertical está el grado de innovación de ese proyecto. Es decir, si es muy nuevo para la compañía o es un nuevo para el entorno, el modelo de negocio que ellos tienen, el sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo esto siempre lo he clasificado como que si no tienes muchas posibilidades de éxito y el grado de innovación es bajo, eso es un proyecto estúpido, desde mi punto de vista, ¿no? Y luego tienes aquí a la derecha, son los cobardes, es decir, pues tengo muchas posibilidades de éxito y un grado de innovación bajo, vale, pues ahí no te metas como tal, ¿no? Porque te van a superar enseguida. Y luego los arriesgados, que son los que son muy pocas posibilidades de éxito o menores y un grado de innovación muy alto. Sin embargo, vemos que los proyectos que están aprobando, esto creo que es desde enero, si no me equivoco, los proyectos que están aprobando y están lanzando, porque estos son los aprobados, no los propuestos, los aprobados sí que han lanzado son aquellos que tienen un porcentaje de éxito bastante alto, es decir, saben por dónde van a ir. Como vemos además, la atractividad del mercado, ellos consideran, tal y como está evolucionando el mercado, es alta, por eso está en rojo, veis aquí el rango, y además son los que tienen un grado de innovación alto. Entonces digo, ostras, esta gente efectivamente, no los he elegido a adrede para el webinar, pero efectivamente la gente está tomando decisiones ahí he puesto oportunistas, pero realmente son valientes, por decirlo así, ¿no? En cuanto a innovación. O sea que en la práctica también está ocurriendo, además se puede medir. Yo siempre digo que lo que no puedo medir no existe. En este caso incluso lo podemos medir. Oye, sí, yo quiero comentar unas cosas. O sea, yo creo que ahora estamos viendo efectivamente la oportunidad de crear productos oportunistas para los próximos meses que van a hacer falta. Permitidme que los llame oportunista, que suena peyorativo, ¿vale? Pero vamos a ver que es una necesidad que hay. Respondo un poco a la pregunta que está haciendo Alberto ahora y os cuento una cosa interesante. Segundo, para mí es importante también en esa flotación de la compañía hay que cuestionarse los recursos que realmente vamos a necesitar, ¿vale? Esta es la parte más difícil, porque los ERTEs están ayudando a una realidad evidente para evitar el paro, ¿vale? Pero ahí hay una discusión clara. Pero yo quería mandar un mensaje que me parece importante y no estamos oyendo, ¿vale? Y es que creo que de aquí tenemos que salir juntos y yo sí que abogaría por un planteamiento cliente-proveedor más inteligente. Es decir, yo creo que nos deberíamos sentar con nuestros clientes y con nuestros proveedores y decir, oye, ayúdame a ayudarte. Es decir, ¿cómo pasamos juntos esta situación? Porque si yo hago una decisión singular sin pensar en ti, el daño al contexto económico va a ser muy grande. Y me lleva un poco a lo que hacen los norteamericanos cuando hay una crisis económica, se lanzan todos a consumir, a consumir. Y es un ejercicio casi moral. Oye, vamos a levantar la economía gastando, porque entonces movemos la economía. Entonces yo creo que aquí ese lema que ha circulado de esto no puede parar. Yo creo que aquí hay una inteligencia que deberíamos retarnos como sociedad. Es decir, ¿cómo pasamos juntos esto? Es decir, si yo te recorto los ingresos, proveedor, te jorobo. ¿Cómo hablamos de esto? Porque igual yo sí puedo contribuir algo, pero tú me ayudas también a que yo pueda pasar mejor. Entonces, no sé, aquí hay algo, y lo extiendo a lo que preguntaba Alberto. El jueves pasado estuve yo en un webinar de 4 universidades norteamericanas, que van 2 semanas por detrás, qué desastre de previsión, no todo lo que tenemos la idea de aquí. Pues vamos a ver. Bárbaro, bárbaro. La capacidad que tiene esta sociedad de enfocar los recursos automáticamente al problema. Pero en todos los sentidos. Response teams, es decir, equipos expresamente creados para liderar esto. Unificando recursos. Un CEO virtual contratado para dirigir esto como si fuera una startup alrededor de la universidad. Tirar del alumni para romper todas las barreras del regulatorio, automáticamente saltándose en el regulatorio la conversación para poder acelerar los desarrollos. Por supuesto, paso muy rápido, medical device, drug development,
diagnosis, es decir, todas las líneas de negocio que rodean al COVID, se estaban poniendo todos los recursos. El MIT, Harvard, han renunciado a todos sus royalties en todos los productos que tienen que ver con el COVID. Entonces, de repente ves que hay una sociedad que en 10 días se reenfoca absolutamente con una capacidad de repensar la gobernanza para que la toma de decisiones sea muy rápida. Cada uno sabe el rol que tiene que jugar y es muy importante a quién conoces para llegar a las farmas, porque las farmas están recibiendo en este momento miles de ideas y de soluciones en curso para intentar resolver todos los problemas que rodean al COVID. Entonces, ¿cómo decides cuál es la mejor? Porque en este momento hay mucha oferta de soluciones, pero ¿cómo se valoran las soluciones para apostar por las buenas? Entonces, yo me parece espectacular y como estamos vinculados con alguna universidad española, ha habido un nivel de iniciativa similar al americano, porque hay muchas iniciativas de investigadores que han reunido las impresoras 3D, han hecho diseños específicos de máscaras, pero luego organizativamente como sociedad nos bloqueamos y nos cuesta mucho coordinarnos, ¿no? Entonces yo... Sí, y aparte de eso, Lucas, yo creo que hay un tema que nos diferencia como de la sociedad americana, y es que nosotros tenemos una herida muy profunda todavía de lo que hablábamos antes de la crisis del 2008. Hay gente que la ha vivido muy de cerca y el otro día no sé quién publicaba el estudio que decía que ya el 78 o 80% de los españoles ya había decidido que iba a recortar sus gastos. Es justo lo contrario de lo que tú estás diciendo. Es decir, es el miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, es el círculo vicioso, no el virtuoso, ¿no? De que voy a gastar, meto dinero en la economía, veo... O sea, aquí en España, culturalmente, yo creo que todavía tenemos esa herida muy abierta, no cicatrizado del todo, bueno, vamos a ver. Una de Lo las comparto cosas, totalmente contigo, sí, ¿eh? una de las cosas que decía Lucas, perdona Ángel, es que yo estaba escuchando también, me refiero a la integración de la decisión en la cadena de valor, proveedor-cliente. Yo estaba escuchando anoche a una persona, a un directivo de una empresa que fabrica cosas, ¿vale? Deportivas y demás. Y él lleva, ellos venden en, no sé, son 60 países y lleva la parte comercial de todo. Me decía que ellos lo que están haciendo es hablar con todos los clientes y con todos los proveedores. Lo que ocurre es que hay algunos que para ellos no tienen una interlocución muy fluida, pero con los demás sí, para que ver qué impacto pueden tener decisiones que están tomando. Y yo creo que eso es lo primero que ha dicho Lucas, me parece muy inteligente en esta situación. Muy bien, pues bueno, aquí seguimos en la sección de la pastilla, ¿eh? Seguimos en la sección de la pastilla, si es vitaminas o es aspirina, ¿no? Y, mira, pues aquí hemos llegado a lo que decías tú, ¿no, Ángel? Sí, un poco al problema que, intentando aterrizar, ¿no? O sea, el ejemplo que ha puesto Miguel, la verdad es que es brutal, de una empresa que decide que va sacando proyectos y que de repente se colocan en una zona que es oportunista. Y yo no lo entiendo tanto como oportunista a corto plazo, sino que seguramente sean proyectos que a lo mejor te van a dar ingresos a 2 o 3 años vista, con lo cual es la estrategia que tú tienes que seguir, son interesantes. Pero claro, existe otra estrategia, que es la estrategia que yo decía antes, lo que pasó en 2008. En 2008, de 2008 a 2014, correcta, se destruyeron el 75% de las empresas innovadoras en España. Ya teníamos pocas, pues fue el hundimiento del Titanic y no solo eso, sino que cayeron la inversión, o sea, la intensidad y la innovación, que es el porcentaje de la facturación invertido en innovación, cayó en todos los sectores y no estaba recuperado en 2017. Por eso se llama la década perdida. Entonces, claro, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es volver a hacer lo mismo. Es que volvamos a dejar que nuestros controles lo cojan, ¿no? El otro día, entonces, yo creo que vuestro trabajo como responsables de innovación es pelear por el poco dinero que va a quedar a la empresa para innovar y convencer a vuestros comités de dirección de que realmente uno de los sitios donde tiene que estar el dinero es innovación. ¿Por qué? Porque si aprendemos de lo que pasó en la otra crisis, de repente los modelos de innovación tradicionales, lineales, no funcionaron. Y esos cambios sociales que hubo, por ejemplo, algo muy básico que fue que de repente la gente salió,
o salimos menos a comer y a cenar de lo que salíamos en el 2008. Y de repente explota el delivery. Y se crea la nevera roja, y llega Just Eat y lo compra, y llega Deliveroo, y eso es normal, ¿no? Pasa un momento para atrás, Miguel, por favor. Sí, perdóname, pensaba que estabas hablando de la siguiente. No, estaba poniendo ese ejemplo. Entonces, lo que quería decir es que al final, esta situación de crisis, de cambio, lo que va a aparecer son nuevas necesidades, que es la base de la disrupción. Y eso solo se cubre con nuevos modelos de negocio, que hemos ido comentando tanto Lucas como Miguel. Ahora lo que hay que repensar es, sí, mantengamos el dinero y corto plazo, pero ostras, que hay que pensar nuevos modelos de negocio porque es que hay 100 millones de emprendedores cada año que salen al mundo dispuestos a reventar el mercado. Y un emprendedor primero dispara y después pregunta. O sea, preguntar, por ejemplo, pensar, por ejemplo, en Cabify, ¿no? Cabify primero dispara, sale, no sé qué, y entonces de repente, como 6 años después, los ayuntamientos deciden bloquearle porque es que el taxi no sé qué. Va a decir, pero bueno, Cabify ya era un medio unicornio en esa época. Pues esto puede pasar. Yo creo, de hecho, que va a pasar, ¿no? Entonces, si pasas, por familia, Claro. yo lo que decía antes es que muchas de las oportunidades que surgieron en la anterior crisis no las cubrieron empresas tradicionales, sino que las cubrieron empresas nuevas o con mentalidad startup. Por ejemplo, el primer iPhone es del 2009, Bitcoin es del 2009, WhatsApp es en 2009, el primer coche autónomo de Google es en 2010. La primera análisis de análisis genómico para público se vende en el año 2010 por 10.000 euros en Estados Unidos. El primer Android es de 2010. Cabify, que hablábamos hace un segundo, 2011. Todo el concepto industrial de Industria 4.0 lo encarga el gobierno alemán a Fraunhofer y un grupo de consultoras en el año 2011. Y Deliveroo surge en Francia en el año 2012. Es decir, que esto que ahora es tan evidente, en esa época no se veía. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Y eso es un proceso de disrupción puro, de la teoría de Clayton Christensen. ¿Vale? De repente aparecen necesidades o hay un cambio de necesidades, unas necesidades latentes que no se ven y que hay gente que es mucho más ágil que nosotros y que las coloca, ¿no? Miguel antes hablaba, tenemos que vigilar startups, tenemos que vigilar mercados emergentes, nuevas tecnologías que están ocurriendo, todo eso, regulaciones. ¿Por qué? Porque va a haber gente que no tiene la mochila que tenemos nosotros como empresa, como corporación, que lo van lo van a aprovechar, ¿no? Pues no sé cómo lo veis vosotros. Pero bueno, esta es la experiencia, un poco que analizando datos y que hemos visto con clientes que es donde creo que están las oportunidades, Desde ¿no? luego, Ángel, yo Explorar sí los veo modelos que de dentro negocio. de ese supuesto plan Marshall que se pudiera lanzar, sí que va con el deterioro de muchos negocios que han cerrado, va a haber mucho talento en el mercado y quizás sí se podría atacar de una forma específica con ayuda económica para relanzar nuevas oportunidades y nuevas necesidades de mucha gente que su negocio anterior ha cerrado por el golpetazo que supone esto para precisamente como segundas oportunidades profesionales o vitales, ¿no? O terceras o quintas oportunidades vitales, ¿no? Hay mucho talento que va a quedar parado, lo que decías tú de la vitamina, pues pon que hay mucho talento vitamina que la sociedad como se quede no lo necesita, pero igual si le ponemos las condiciones es capaz de generar nuevos modelos de negocio con mucho talento, ¿no? Si nos vamos a un paro del 30 o plus, ¿no? De todas formas, yo creo que eso en el ámbito macro está bien, pero en el ámbito de la empresa individual también lo tenemos que tener en cuenta, porque yo sé, vamos, todo el mundo dice, ¿no? Que la naturaleza odia, le tiene pánico al vacío, ¿no? Lo intenta llenar. Entonces, cuando alguien deja de operar, alguien tiene que llenar ese espacio y por lo tanto hay que estar muy atentos a qué está pasando en tu entorno, qué está pasando en mercados precedentes, que igual te pueden dar varios meses de margen si estás atento a lo que está pasando para que tú tomes la mejor decisión y en un momento dado cuando alguien desaparece entre comillas
del ambiente, del mercado, pues rápidamente la economía lo llena, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un problema y es que la economía cada vez va a situaciones en las cuales que el ganador se lo lleva todo y además de que el ganador se lo lleva todo, lo hace muy basado en la tecnología y, entre comillas, uberiza el empleo. Con lo cual nos encontramos en situaciones donde crisis como estas lo que hacen es extender, tirar más de la goma y generar más desigualdades, donde hay poca gente que dirige esas compañías y uberiza, digamos, porque lo que es los procesos de producción están muy automatizados y el trabajo cada vez que necesita es de menor calidad. Ahí, bueno, pues los que trabajan en innovación, en parte, una de sus obligaciones, entre comillas, es pensar en eso, cómo la compañía va a competir en esas situaciones, ¿no? Hay que ver también cómo se recolocan las piezas a nivel individual, de empresa individual. Sí, sí. Muy bien. Pues, a ver, la última sección. La última sección eh, hemos llamado el catalejo. El catalejo porque, bueno, como os he dicho antes, yo percibo que podemos gestionar la inteligencia de qué está pasando, qué va a pasar en el corto plazo, en el medio plazo y como el cuento de los tres cerditos, en el largo plazo pensando en hacer la casa con ladrillo, ¿no? Es decir, que tengamos una resiliencia a largo plazo. No me voy a meter en temas de prospectiva, el que quiera pues que lo mire en internet, en el blog nuestro, la planificación de escenarios estratégicos, este tipo de cosas, incluso creo que tenemos algún webinar publicado sobre planificación de escenarios estratégicos. No voy a dedicarme a esto ahora, pero sí dos o tres nociones que quería introduciros, ¿vale? A ver, cuando yo estoy haciendo una visión de prospectiva, perdón, cuando estoy hablando de la prospectiva estoy hablando a 10 o 15 años, lo que estábamos hablando antes de por qué el cisne era negro o blanco, ¿no? El planteamiento es ese, es a largo plazo, ¿por qué? Porque yo voy a utilizar esta información para diseñar mi plan estratégico de ahora y saber qué información tengo que gestionar para poder rediseñarlo y dentro de 3 o 4 planes estratégicos saber hacia dónde voy a ir, ¿no? Esto que parece absolutamente lejano de lo que estamos viendo ahora, no lo es, ¿vale? Porque efectivamente yo tengo que ser ambidiestro, tengo que estar chapoteando para sobrevivir, pero no es lo mismo chapotear en el sitio donde estoy y sobrevivir hasta que me canse y me hunda que ir nadando hacia la orilla, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que tengo que plantearme? Por supuesto que hay una serie de elementos en el mercado, en mi sector, que van a afectarme más o menos en el futuro y que tienen una plausibilidad diferente, una incertidumbre diferente en función de mi sector, en función de un montón de cosas. Es decir, yo tendré elementos, por ejemplo, si soy una compañía eléctrica, pues el hecho de que la gente envejezca, en general la población, pues no me afecta en un impacto bajo. ¿Por qué? Porque una persona mayor y una persona joven consume prácticamente la misma electricidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la regulación, pues con los gobiernos diciendo que si vamos a subvencionar las renovables, etcétera, sí que me afecta mucho y también tiene una incertidumbre muy alta. Por lo tanto, esos elementos deben de estar clasificados de forma diferente para ver en qué me afectan, porque si tengo una incertidumbre baja, es decir, sé que va a ocurrir más o menos, y que además tiene un impacto bajo, pues para mí es que no tengo ni que considerar, ¿vale? Ahora, si tiene una incertidumbre baja, es decir, seguro que me va a pasar en algún momento y el impacto es alto, lo tengo que meter, pero lo tengo que meter en mis planes inmediatos de ejecución, ¿vale? Ahora, si yo tengo una serie de elementos que tienen una incertidumbre relativamente alta y un impacto muy alto en mi negocio, tengo que plantearlos dentro de mi estrategia, ¿vale? Dentro de mi estrategia de inteligencia, dentro de mi estrategia de plan estratégico. Entonces, claro, esto depende del sector. No es lo mismo que si estoy en el e-commerce, que si estoy en juegos online, si estoy en una situación como la de la pandemia, si estoy en el sector turístico, el impacto negativo es muy alto. Si estoy en telecomunicaciones, todos pensaríais, ¿el impacto es positivo? No, señores, porque tengo que dar el 80% o el 100% más de producción con contratos que ya me venían fijos de antes. Es decir, no pensemos que las telecos están aquí dando palmas, lo están pasando también con sus problemas, ¿no? Entonces,
hay que plantearse eso. Si estoy en el e-commerce o en juegos online, por supuesto, no hay nada que decir. Es súper positivo. O incluso en el caso nuestro de Antara con lo que es la tecnología de inteligencia, pues el impacto es relativamente positivo, pero bueno, de grado medio. Tampoco es una cosa, porque claro, hay una tensión, como habéis visto, entre innovación y entre pastilla y vitaminas. Hay empresas que lo consideran de una forma como aspirina y otras cosas como vitamina. Entonces, es la diferencia entre una compañía y otra. Entonces, o sea, ingeniería y obra civil. Ingeniería y obra civil. ¿Son afectados por esto? Hombre, primero porque han tenido que parar, pero en cuanto abran el toril, que digo yo, ¿hacia dónde van a ir? ¿Qué va a ocurrir? Que la ingeniería obra civil, si vive de la inversión pública, ¿hacia dónde va a ir el dinero público a partir de ahora? Ojito, ¿vale? Eso lo tengo que estar viendo y poniendo bajo vigilancia para saber qué me va a pasar. Entonces, solo por reírnos un poquito, ¿vale? Esto no lo iba a poner, pero lo he puesto. Esto es una tabla de amenazas existenciales. Perdonad el chiste porque estamos todos sufriendo un montón con las empresas, incluso con familiares, el que no lo haya perdido ya, ¿no? Pero quería meter la sonrisa. Aquí hay una graduación de la escala de la destrucción, la probabilidad de que ocurra, la plausibilidad, y si puedes salvarte o no, ¿vale? En función de dónde estés, etcétera, ¿no? Que sepáis que hay cosas mucho más nocivas que una guerra nuclear o que nos caiga un cometa, que es el vacuum decay, ¿vale? Solo os lo dejo ahí para que lo busquéis en internet y sepáis lo que es el vacuum decay, pero que sepáis que si ocurre, desaparecemos todos. A mí que me gusta la cosmología y la cuántica, que sepáis que eso está ahí, pero ya os lo miraréis esta noche y seguro que no pegáis ojo. A ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los cambios que nos pueden afectar? ¿No? Es decir, cómo plantear lo que está ocurriendo. Vamos a hacer una reflexión, vamos a identificar qué cosas vemos que pueden estar cambiando y vamos a ponerlas bajo vigilancia. ¿Vale? Entonces, ideas, esto sí que es un brainstorming total. Es decir, ¿qué cosas? Pues consumo retraído, pero por ejemplo, cosas como que si yo quiero crecer o abordar un proyecto, lo voy a tener que hacer con talento local. Yo no me puedo traer a alguien de Galicia ahora o no me puedo traer a alguien de Alemania para contratarlo en mi proyecto. Esto no voy a poder hacerlo y eso va a tener un impacto muy grande. La deuda pública, ¿hacia dónde va a ir? ¿Vale? ¿En dónde vamos a meter el dinero? ¿Vamos a salvar a las personas, a los bancos o a las autopistas? ¿No? Es decir, con esas decisiones van a afectar mucho. La renuncia a la privacidad. Eh, el convertir estructura en variable. ¿Cómo tenemos la posibilidad de cambiar los contratos con nuestros clientes para convertirnos en variables y que puedan seguir trabajando con nosotros? Eso es un cambio de modelo de negocio dentro de lo que estoy haciendo y simplemente es un modelo de contrato diferente, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas. El dar valor al servicio en remoto y a la asistencia en remoto de mis clientes. No puedo hacer, no lo puedo hacer. O sea, aquí hay un montón de ideas. Por supuesto, el conflicto de Estados Unidos y China no va a desaparecer ni de coña. Es decir, los modelos de negocio, los que los estaban pensando, lo van a cambiar. Es decir, eso nos va a generar un cambio el que la gente ya no quiera ir en transporte público. Ojito que las estadísticas de acceso a los restaurantes en Estados Unidos, yo vi una estadística que publicó Ian Bremmer, habían caído en picado antes de plantear el confinamiento en Estados Unidos, recomendado. O sea, antes ya se había caído, con lo cual quiere decir, cuando abran el Toril, igual esa gente no vuelve a los restaurantes como había antes, como iba antes. Es decir, este tipo de cosas creo que es fundamental reflexionarlas y plantear qué cosas debo vigilar en el mercado y qué cosas puedo hacer a la hora de, como decía Ángel, pienso yo, no solo modificar el producto, plantearme modelos de negocio diferentes, aunque sea modelos de contrato. No lo sé Oye, cómo yo veis dos esto. reflexiones de esto. Nosotros, en la pata nuestra como inversores, nosotros por haceros un contexto, hemos estado apoyando proyectos innovadores y tecnológicos desde el año 2004. ¿Vale? Montamos el primer fondo de inversión en el 2007.
los dos casos de éxito más sonados que hemos tenido en cuanto a éxito económico y también por la utilidad, por el valor de utilidad, que me parece un concepto muy importante para mí en la innovación, porque es al final, en gran medida, cuando tiene éxito algo es por su valor de utilidad, han sido en sectores, ha sido en genética y ha sido en middleware de e-commerce. Y eran sectores con mucha transformación, en procesos de enorme transformación. Por tanto, había mucha incertidumbre respecto a alguna pregunta de cómo medir la incertidumbre. La incertidumbre, desde el punto de vista de la innovación, no es una mala cosa, es una buena cosa. Entonces, subo un poquito técnicamente el tema. Si os gusta el tema, seguramente alguno de vosotros sabe mucho más. A mí me ha gustado siempre mucho la matemática, la física, la teoría de la complejidad, la teoría del caos. Entonces, si usamos los modelos de la ciencia de la complejidad en un caso como este, donde cuando acercas un sistema complejo como es la sociedad, como es la economía, a la frontera del caos, el caos en el mundo teórico es la frontera entre el orden y el desorden. O sea, el caos no es el caos que utilizamos coloquialmente, que no hay por dónde coger algo. No, no. El caos es una zona donde los sistemas cambian de estado. Entonces, lo que dice la teoría es que cuando llega una situación a como lo actual, lo que puede ocurrir es que los sistemas cambien de estado muy rápidamente a una forma muy diferente, que es lo que estaba diciendo antes Ángel. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahora Popper en filosofía lo llamaba la propensión que tiene un sistema a algo. Entonces, yo creo que estos sistemas dependen mucho de cómo estuviera el estado antes de llegar al caos. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay tendencias que podemos ver que se pueden acelerar. Yo pienso que la desigualdad económica es algo que está ya enraizado en la convicción de mucha gente para que se llegue a propuestas ambiciosas y no quiero entrar aquí en política. Recientemente he leído un libro muy bueno de Van Pargis sobre el salario básico vital, ¿vale? Entonces son reflexiones muy interesantes de posiblemente de fórmulas que van a empezar a actuar de una forma muy rápida. Pero ya no hay que hablar de eso, podemos pensar en cambio climático y ver qué cosas realmente estaban enraizadas ya en la sociedad, de forma que ahora con el cambio seguro que se van a instaurar. ¿Vale? No sé si las placas solares en todas las viviendas se va a convertir en una necesidad. Entonces, yo creo que respecto a la incertidumbre, lo que tendríamos que ver es nuestra empresa sobre cuál de esas transformaciones puede hacer algo desde sus capacidades. Ya no me quiero decir limitarte a tu sector o a tu producto actual o a tu capacidad, sino de tus conocimientos. Entonces ahí yo creo que es una época muy interesante porque la empresa va a necesitar de las áreas de innovación realmente mucha creatividad aplicada. ¿Vale? No sé, Ángel, si quieres tú ahí. Eh, No, yo totalmente estoy de acuerdo contigo. Al final, yo creo que sí, podemos ser, desde innovación podemos ser dos cosas. Podemos ser parte del problema, ser un centro de coste y que vengan con la tijera, o Muy bien. podemos convertirnos sí, que es así, o podemos convertirnos en parte de la solución. Y parte de la solución es empujar a la organización a conseguir esos cambios o esa adaptación a esos cambios que van a ocurrir a nivel, ya hablando a nivel micro, o sea, cada una de las empresas, pues si ponen vigilancia a las cosas que ha estado antes comentando Miguel, ve las tendencias que ven y empezamos a explorar oportunidades, de ahí nos saldrán retos de innovación para trabajar. Nos saldrán oportunidades o nos saldrán amenazas, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que estamos viendo es que quizá hay como cuatro posibles vectores donde podríamos definir retos de innovación, ¿no? El primero es el que hemos hablado al principio, ¿no? Es cómo adapto mi oferta y mi producción a ya esos cambios, esa urgencia, ¿no? Creo que Lucas lo llamaba antes, esas ventas oportunistas, ¿no? Digamos, de aquí a final de año, ¿no? ¿Puedo hacer mascarillas? ¿Puedo hacer hidrogel? No sé, ¿cómo podemos manejarlo? Luego hay una parte que es, ostras, ¿cómo puedo innovar en mis procesos internos? Porque todavía puedo cubrir partes de las cosas las necesidades que pueden ocurrir. Seguramente voy a tener que hacerlo más barato. De ¿No? hecho, Ángel, nosotros nos lanzamos cuando vimos esto venir, teníamos un cash, ¿no? Y bueno, teníamos que decidir
¿qué hacíamos si, como decía, el cash es más importante que mi madre y no vendo a mi madre, ¿no? Y me lo guardo o a ver qué pasa o me lanzo y en qué me lanzo. ¿Me lanzo en producto o me lanzo en qué? Y hemos decidido, y de hecho ya tenemos incluso parte pagada, que te duele, ¿no? Estas situaciones, firmar y decir que pago ya, me duele, ¿no? Pero ya estamos en el proceso de reconversión de procedimientos internos, ¿vale? Es decir, para ir a una serie de temas. Es decir, no estamos, nosotros siempre innovamos en producto, pero en este caso el foco, digamos, de recursos, hemos decidido hacernos mucho más eficientes y además que cuando nos abran el toril, perdón que lo vuelva a decir, porque yo me siento así, ¿no? Y cuando me abran el toril voy a salir como el toro en plan tirado, ¿no? Entonces, ser todavía mucho más eficientes cuando nos dejen salir a correr. Y ese es el proceso, es la decisión que hemos tomado nosotros ahora. Tampoco lo puedes abordar todo en absoluto y menos en esta situación, pero sí que hemos decidido gastarnos el dinero en ese aspecto. Porque además no es un proceso de innovación interno con autosuficiencia, sino que nos estamos apoyando en gente de fuera, que es de donde sale el cash. A mí me parece súper interesante eso porque, de hecho, si veis que están marcados en dos colores, la última que está en blanco es la que es buscar nuevos modelos de negocio defensivos, es decir, yo puedo cambiar cosas en mi modelo de negocio para defenderme de la parte que estoy haciendo, o sea, de cosas que puedan pasar que me afecten directamente, pero esas tres están en blanco porque yo digo que son vectores defensivos ante los trolls, o sea, vectores anti-troll. ¿Quiénes son los trolls? Los trolls son toda la gente que está en contra de la innovación en mi empresa. Toda la gente con la que Que estáis acostumbrados a no es solo pelearos, director vosotros. financiero, no es solo director financiero. No solo, no solo, no solo. Ahí puedes tener los de producción, puedes tener incluso tu CEO, puede ser un troll. Pero bueno, ahí tienes un problema. Si tu CEO es un troll, Ya. tienes un problema, ¿no? Pero sí que hay la gente que el otro día hablábamos, Miguel y yo, cuando preparábamos un poco el webinar, de que cómo podemos arrimar el ascua a nuestra sardina, porque sardinas Sí, hay me muchas, todo acuerdo, el me acuerdo de mundo, la nadie va a conversación. tener recursos, Solo hay una nadie va a y hay tener, muchas sardinas. A ver cómo ponemos claro, la nuestra encima del ascua, ¿no? claro, nadie tiene recursos, pero todo el mundo va a pedir. Entonces, ¿cómo nosotros de innovación podemos hacerlo? Entonces, los tres vectores de arriba son vectores, por decirlo así, defensivos, ¿no? Para intentar controlar a los trolls. Son vectores, sobre todo pensando en el corto plazo, ¿vale? Con impactos a corto. En cambio, el de abajo es hay que explorar nuevos modelos de negocio, pero para buscar las oportunidades. Y eso pues va a requerir el ambidiestrismo absoluto, que comentaba antes Miguel, Muy ¿no? bien. El de arriba aún se puede manejar con el corto, el de abajo tenemos que manejarlo con una visión un poco más a largo, pero yo creo que es lo que, no, lo que hay que centrarse, ¿no? Muy bien. Oye, pues nada, yo es que por respeto a la gente que seguro que tiene otras cosas que hacer que estar aquí aguantando, ha pasado la hora prevista. Yo quería compartir con vosotros esta fotografía que hice viajando en bicicleta por los montes de Alicante, cerca de tu casa, Ángel, y paré a hacer la foto. O sea, no podía seguir sin hacer la fotografía. Y es lo que quería transmitiros, ¿no? Es decir, que no es posible mantenernos debajo del asfalto de la crisis si nosotros seguimos empujando. Y no hace falta que sea con fuerza, pero sí con persistencia. Y bueno, eh, no solo desde el punto de vista empresarial, empujando desde el punto de vista social, ¿vale? Mi hijo pequeño, tengo aquí una impresora 3D que se puso a hacer viseras como loco por la noche. El otro día bajar a hacerle la compra a la abuelita que vive aquí al lado y que mejor así que no salga. Persistencia social y al ataque, Lucas, y a ver si conseguimos imitar a estas sociedades que tienen esa capacidad de reorganización y foco o reenfocar rápidamente para Muy bien, responder. oye, muchas gracias a todos los que habéis tenido un ratito para estar ahí. Gracias por los comentarios y a Miguel y Ángel por la oportunidad de compartir. En momentos tan inciertos, pues buenas reflexiones ayudan a uno a tomar mejores decisiones, seguro, ¿no? Bueno, y aquí como estamos todos para ayudar, nada,
ya sabéis con quién podéis hablar y consultar a estos dos monstruos que tenemos aquí en la sala, Ángel y con Lucas, que seguro que tienen la posibilidad de echaros una mano, aunque sea una reflexión de 10 minutos, que creo que puede ser interesante. A mí me vale. Así que nada, os agradezco a todos los que habéis estado conectados y bueno, os enviaremos la grabación, por si acaso queréis reíros un rato luego. Buscad lo del decay este que es muy gracioso. Venga, un Gracias, buenas saludo a tardes. todos. Ánimo, que vaya bien la Gracias salud. a todos. Hasta luego.